Vamos desde lo más específico a lo más grande. Hoy vamos a hablar cómo luce una comunidad de fe en la que todos nosotros tenemos nuestra identidad basada en la imagen de Dios. Quiero que busquen sus Biblias y los que no estén pendientes que las vamos a estar aquí proyectando en Primera de Crónicas 12. Una comunidad que tiene su identidad basada en la imagen de Dios. Dice en el versículo 23 de Primera de Crónicas 12, estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. Esto parece una historia que como si hubiésemos entrado a la película luego de 40 minutos de haber estado corriendo, ¿verdad? Necesitamos una explicación para saber qué era lo que estaba pasando allí. Pero lo que pasa es que David ya había sido ungido como el próximo rey. Ya David había matado a Goliat, así que David gozaba de la popularidad y del favor del pueblo para ser rey. Sin embargo, había un pequeño detalle. Era que Saúl todavía permanecía siendo rey. Así que las tensiones empezaron a ir creciendo. Saúl intentaba matar a David hasta que David tuvo que irse huyendo y la gente empezó a decir, ya no queremos más a Saúl, ahora queremos a David. Y este versículo empieza a decir los números de las personas que abandonaron su puesto bajo el reinado de Saúl y se fueron y se unieron a David en una cueva. Abandonaban su lealtad a Saúl y declaraban su lealtad a David. Ponían su vida en riesgo y lo más importante, quedaban para siempre en el lado de los que lucharon para que se cumpliera el propósito eterno de Dios. En ese momento, el pueblo de Israel se había dividido en dos bandos. Los que se aferraban al pasado y a la promesa pasada que Dios había hecho, y lo que Dios había hecho cosas brutales también con Saúl. Y habían personas que se estaban aferrando a eso, y había un grupo de personas que se estaban aferrando a la promesa del futuro rey de Israel. Y esas dos personas, esos dos grupos de personas, esos dos ejércitos, quedaron para siempre en la historia como los que lucharon a favor o los que lucharon en contra del propósito eterno de Dios para Israel. Algunos atributos de esa gente que se unió a David se mencionan una y otra vez en varios de los versículos, que eran guerreros valientes, que eran guerreros preparados para la batalla, armados, que poseían escudos y lanzas, eran respetados y todos se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento. O sea que ellos iban a meter mano. Ellos estaban ready para la batalla. Sin embargo, en el versículo 32 se describe una tribu, parte de ese ejército que va a ir a la batalla y que está listo para meter mano. Se describe una tribu con unas características y habilidades bien diferentes. Acompáñenme en el versículo 32. De la tribu de Isaacar habían 200 jefes junto con sus parientes, todos hombres. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. En ese versículo 32 se describe a un grupo de personas diferentes al resto. Vamos a profundizar pedazo por pedazo. Lo primero que dice es que eran de la tribu de Isaacar. Habían 200 jefes junto con sus parientes. De la tribu de Isaacar. ¿Quién era Isaacar? Es el 9º hijo de Jacob, 5º de Lea. En Génesis 49:15, Jacob, hablando de Isaacar, en una bendición que él le hizo a todos sus hijos, menciona esto de Isaacar.
Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable que es el terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. O sea que está describiendo a su hijo y le dice, usted va a ver, tú vas a ver lo bueno que es el terreno, tú vas a ver lo bueno que es el arduo del trabajo y tú vas a ser de los que doblan el lomo y meten mano. Y eso fue evolucionando y fue transformándose en la tribu de Isaacar hasta que llegó el momento donde habían 200 líderes, habían personas que sabían entender las señales de los tiempos. Pero no tan solo veían, procesaban y entendían, sino que conocían cuál era el mejor camino para recorrer. Eran 200 jefes junto con sus parientes. Era el número más bajo que se menciona. Habían allí tribus que estaban aportando. ¿Cuánto tú aportas? Pues yo aporto 120,000 hombres. Habían otros que decían, pues nosotros vamos a traer 60,000. Habían otros que decían, pues yo voy a traer 80,000. Y la tribu de Isaacar dijo, te tengo 200. Pero son todos entendidos para poder comprender las señales de los tiempos. Y no tan solo eso, son gente que sabe lo que tiene que hacer. Era el número más bajo que se menciona, sin embargo, los que más influencia tenían. Era el grupito pequeño dentro del ejército grande que estaba luchando a favor del propósito eterno de Dios en la vida, pero sin embargo eran los que más influencia tenían. Algunas de las versiones dicen que la gente le hacía caso, porque había reconocido ese talento y esa habilidad específica que tenían ellos. Continúa en el versículo 32 y dice, todos estos hombres entendían las señales de los tiempos. Y eso quizás de primera puede ser como que esta gente estaba mirando para las estrellas y eran astrólogos o algo así, podían predecir el futuro. No. Tenían discernimiento. Y me pregunto yo, ¿qué tan importante era gente con discernimiento en aquel momento? En aquel momento donde el pueblo se estaba dividiendo y unos escogían un rey y otros escogían otro. ¿Qué tan importante era que hubiera un grupo de personas que tuviera discernimiento? ¿Qué tan importante es hoy que haya una comunidad pequeña, con mucha influencia, pero que tenga discernimiento? Y no tan solo podían ver y saber y entender las cosas, sino que sabían cuál era el mejor camino para Israel. Así que ellos aconsejaban también a David. Algunas versiones también hablan de que conocían estrategias de batalla. Esos eran los pequeñitos, pero que eran los que sabían pelear. Conocían y asesoraban en medio de la batalla. ¿Qué tan importante es tener estrategas de la victoria a tu lado cuando tienes que ir a batalla? Y fíjense, yo estoy más y más convencido que como comunidad debemos parecernos más a esa tribu de Isaacar. Este tiempo que vivimos nos demanda tener el discernimiento para entender las señales de los tiempos y saber qué camino tomar. Dios nos llama a ser una comunidad que reconoce la importancia de lo que está sucediendo y procura estar del lado de los que luchan para que se cumpla su propósito eterno. Estos quedaron escritos para siempre en la historia como los que lucharon a favor del propósito eterno de Dios y no en contra.
qué peligro sería ser una comunidad que no puede entender las señales de los tiempos y que su pobre discernimiento los ponga a luchar en contra del propósito eterno de Dios. Sería una pérdida de tiempo, sería una pérdida de recursos, pero sería una pérdida de eternidad también. ¿Cómo luce una comunidad, verdad? Para poder entender entonces en nuestros términos, si queremos ser esa comunidad que puede entender las señales de los tiempos, ¿cómo luce una comunidad que no tiene idea, que no sabe interpretar las señales? La podemos ver entonces en Mateo 16, versículo 1. Cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús llega, vamos a ponernos en los zapatos de Jesús y en los zapatos de las personas que le están pidiendo las señales a Jesús. Jesús llega a un lugar donde hay un grupo de personas que le dicen: te exigimos que nos haga una señal en los cielos para nosotros poder estar seguros de que tú eres quien dices que eres. Y con esa exigencia están descontando el resto de las señales que él había hecho. Estaban diciendo: esas señales y esos prodigios que tú has hecho no son suficientes. Tú me convences si haces una señal como la que yo te pido. Una señal en el cielo. Buscaban obligar a Jesús a trabajar de la manera que ellos entendían que era correcto. Y querían una señal en el cielo. Esa parte de que querer una señal milagrosa en el cielo no es por desapercibido. No es por casualidad que ellos lo estaban pidiendo. Es porque los saduceos eran los que guardaban la cultura y la tradición en Israel. Eran el grupo de personas que se aferraban a las cosas de cómo se habían hecho por cientos de años y no soltaban para lo nuevo que Dios estaba haciendo justo al frente de ellos con Jesús. Así que ellos le pidieron una señal milagrosa en el cielo. ¿Qué otras señales milagrosas en el cielo vio Israel? Pues ellos vieron caer maná del cielo. Ellos vieron columnas de nubes y de fuego. Ellos vieron que se detuvo el sol en una batalla y la luna. Ellos vieron que las estrellas pelearon a favor de Israel. Ellos vieron un profeta orar y hacer caer fuego del cielo. Así que ellos no solamente estaban pidiendo una señal milagrosa, ellos estaban diciendo: danos una señal milagrosa como el de los otros profetas. Si no, tú no eres tan bueno. Dame una señal milagrosa que se parezca a lo que nosotros hemos aprendido anterior. Porque esa de seguro debe ser la única manera en la que Dios puede trabajar. ¿Y qué les contestó Jesús? Ustedes conocen el dicho. Aquí sí. Ustedes conocen el dicho: si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Y si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Y después que se las pone por el centro del plato, ahora se la va a sacar por el mismo medio de center field. Le dicen: fíjense qué curioso, ustedes saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Ustedes son expertos interpretando cosas que son triviales. Ustedes se han vuelto los doctores de las cosas menos importantes. Ustedes se han vuelto los que debaten las cosas que no tienen importancia. Y las señales de los tiempos les pasan por el frente y no se dan cuenta. Los fariseos habían comenzado como comunidad en un momento donde Israel había abandonado sus tradiciones y su cultura y se habían ido hacia el paganismo.
Y se levantaron ellos como columna y estandarte para decir, no, la gente tiene que regresar a Dios y tiene que regresar a las costumbres viejas. El problema de los fariseos es que las costumbres de ellos eran ese era su valor máximo. Las tradiciones humanas se convirtieron en lo único que era importante conocer. Y estaban tan enfocados en ver lo que Dios hacía en el pasado que no podían ver lo que Dios estaba haciendo justo al frente de ellos con Jesús. Yo creo que para ser una comunidad que entiende las señales de los tiempos presentes, no podemos limitar a que Dios trabaje como trabajó en el pasado. Si queremos interpretar y saber cuál es el mejor camino de tomar hoy, no podemos estar tomando esa decisión hoy mirando hacia atrás. Fíjense que la tribu de Isaacar se encontró en el momento de tensión máxima donde estaba el grupo de los que apoyaban a Saúl, estaba el grupo de los que apoyaban a David, y si ellos se hubiesen ido por las tradiciones y por la cultura y por lo que Dios había hecho en el pasado, hubiesen terminado peleando en contra del propósito eterno de Dios para Israel. ¿En qué lado estamos nosotros como comunidad? Somos esa comunidad que tiene discernimiento para entender las señales de los tiempos de hoy. Porque Jesús le estaba diciendo a los fariseos, ustedes se preocupan por cosas que no tienen importancia y las señales de los tiempos no las saben discernir. ¿Por qué Jesús les estaba diciendo eso? Entonces, si ya tenemos el ejemplo de cómo luce una comunidad que no tiene idea, que no sabe interpretar, no sabe discernir las señales de los tiempos, ¿cómo luce una comunidad que sí sabe discernir las señales de los tiempos? O que a lo mejor no tiene idea, pero sigue los consejos de Jesús. En Juan 4:35 Jesús se está dirigiendo hacia sus discípulos. Porque sus discípulos tienen la misma idea que tienen los fariseos para poder discernir. Ninguna. Tienen la misma habilidad, negativo 10, para discernir las señales de los tiempos. Lo que pasa es que ellos tenían a Jesús para que le explicara consistentemente y les repitiera lo mismo una y otra vez. Yo me identifico con ese grupo. Jesús le dice en el versículo 35, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Ese dicho les recordaba a los judíos que hay cosas por las que debemos esperar. Hay 4 meses. Cógelo con calma. No te ajores. Jesús le dice, despierta. Mira alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Y ahí está dando la clave de cómo luce una comunidad que sabe discernir las señales de los tiempos. Que no se sientan las excusas de decir, no, es que todavía me queda tiempo, eso lo podemos hacer después. Es una comunidad que despierta del sueño, es una comunidad que mira alrededor, es una comunidad que se da cuenta que los campos están listos para la cosecha. Yo creo que más y más esta generación nos exige a nosotros ser ese tipo de comunidad. Porque por mucho tiempo se nos acusa a la iglesia, muchas veces con razón y muchas veces con poca razón, de que somos una comunidad que está mirando para adentro todo el tiempo y que no se fija en las necesidades de la gente de afuera. Que mientras estemos cómodos y haya aire acondicionado y las sillas estén chéveres, la adoración suene bien y la predicación esté buena, con eso ya yo cumplí. Yo fui ese domingo y ya cumplí con mi misión de ser cristiano.
Y Jesús está diciéndonos, despierta, si ese es nuestro caso. Mira afuera y ve que los campos están listos para la cosecha. ¿Por qué Jesús estaba en esa conversación con ellos? El trasfondo de lo que acababa de ocurrir allí nos dice por qué Jesús utiliza esa imagen para decir, esto es lo que ustedes deberían hacer. Jesús había terminado de tener una conversación con la mujer samaritana en el pozo. Y ella, luego de esa intervención con Jesús, había ido a su aldea a contar las maravillas de ese tal Jesús. Y ya estaba comenzando a transformarse algo en aquella aldea y los hombres y las familias estaban saliendo de sus puertas y estaban diciendo, ¿quién es ese Jesús? Yo quiero ir a conocerlo. Y ella les dijo, los voy a llevar donde él está. Justamente cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, despierten, levanten su mirada y miren que los campos están listos para la cosecha. Y la gente iba saliendo de sus casas para encontrarse con Jesús. Quiero hacer un paréntesis con estos versículos. Muchos samaritanos de aquella aldea creyeron en Jesús por lo que la mujer había dicho. Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, les rogaron para que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Yo veo la vida de Jesús y no lo veo loco por ir y alcanzar todas las aldeas y todos los sitios. Si yo me pusiera en los zapatos de Jesús en ese momento, ya yo hubiese tenido un plan, que era lo que íbamos a hacer, un schedule, a tal hora nos vamos y después vamos a ir a visitar esta otra aldea. Cuando llegaron esa gente a interrumpir esos planes ministeriales, a rogarles que se queden 2 días, y si hubiese sido yo, tengo que confesar que hubiese dicho, es que tenemos que estar mañana en Aguadilla. Y lo que para mí es una interrupción, para Jesús era una invitación a hacer ministerio. Es como si Jesús en su conversación con los discípulos le dice, despierten y dejen de estar perdiendo el tiempo en cosas triviales. Despierten. A veces yo pienso, si nosotros estamos demasiado cómodos como comunidad en las bendiciones que Dios nos está dando y nos hacemos de la vista larga de lo que está ocurriendo en nuestro país. Gente quedándose sin trabajo, la violencia en aumento, violaciones, violencia de género, pasando un montón de cosas, el gobierno robándose el dinero. La gente se va a Estados Unidos y nosotros como iglesia, ¿de qué lado estamos peleando la batalla? Estamos peleando la batalla del lado de los que se hacen de la vista larga y por ende caen en el grupo que no pelearon por el propósito eterno de Dios para nuestro país, o vamos a ser de los que dicen, hay que hacer algo al respecto. Si me pongo en los zapatos de los discípulos, las palabras de despierta y mira lo que está pasando alrededor retumbarían en lo más profundo de mi interior y yo sería de las personas que dicen, es verdad, ¿sabes qué? Estuve dormido por mucho tiempo. Los campos ya están listos para la cosecha. A veces como iglesia nos preocupamos mucho porque se llenen las iglesias, porque se llenen las actividades. Sin embargo, ignoramos que los campos ya están listos para la cosecha. Que si quisiéramos verdaderamente que la gente gozara de vida eterna, no estuviéramos tanto tiempo aquí, estuviéramos más tiempo allá afuera.
Así que me pone a pensar y a preguntarme a mí mismo, ok, ¿cuál debería ser entonces nuestra visión? ¿Cuál debería ser entonces nuestra motivación? Como Jesús no deja las cosas a mitad de camino, ¿verdad? Él no deja las cosas a mitad, nos explica cuál es nuestra motivación. En el versículo 36. A los segadores se le paga un buen salario. Hay beneficio en ir y recoger la cosecha. Hay buena recompensa para una comunidad que evangeliza. Continúa en el versículo 36 diciendo, y los frutos que cosechan, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuál es la motivación? Son personas que pasan a tener la vida eterna. No son números, no es templo más grande, no es grupo de adoración más brutal, no es comodidades, no es lujos. Son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Cuántas personas de esas queremos aquí? Yo recuerdo que una vez prediqué acerca de una gran cena en donde el que estaba invitando a la cena decía, vete por todas las plazas, por todas las calles, por todas, y convéncelo a entrar. Yo quiero que se llene mi casa. No porque se llena mi casa por contar números y poder decir, wow, qué grande es mi iglesia. Wow, qué grande somos como congregación. No, es porque son personas que pasan a tener la vida eterna. Así que hay recompensa y el fruto son las personas. Esa es nuestra motivación, es la gente. No es yo tener la exposición como líder. No es yo tener una carrera brutal en el ministerio. No es tener más followers en Instagram. Todas esas cosas están chéveres. Pero ahí está el verdadero fruto de lo que nosotros debemos desear. Los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Lo que hacemos, lo que hacen la gente en audiovisuales, lo que hace la gente como mujeres, el trabajo que vayamos a hacer como en capellanía, que hay 4 personas que tomaron el curso de capellanía el sábado pasado. Lo que nosotros hacemos tiene repercusiones eternas. Hay personas que pasan de una muerte eterna a una vida eterna, porque prendiste la computadora y transmitiste, porque le entregaste el micrófono a la persona que va a predicar, porque le dijiste Dios te bendiga, buenos días a una persona, o porque estás velando niños que están jugando en el Stream Day y están fuera de control. Y lo que está allí es parado. Eso tiene repercusiones eternas. Hay que valorar lo que hacemos. Valora tu trabajo en el Señor. Versículo 36. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Quizás la receta para tanto cristiano amargado es que necesita de la alegría, necesita del gozo que viene por sembrar y cosechar. Y termina diciendo en el versículo 37, ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Y a otros ya habían hecho el trabajo. Y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. El trabajo en equipo. Cuando somos ese tipo de comunidad no vemos las demás iglesias como competencia. Los demás ministerios como competencia. Porque unos siembran y otros cosechan. Y muchas veces los que nos toca cosechar son bendiciones y frutos que nosotros no sembramos. Que solamente tenemos acceso a ellas porque hemos sido obedientes al llamado.
El trabajo en equipo y Jesús nos envía, unos siembran y otros cosechan. Y ahora me pregunto, ¿cuál de los dos soy yo? ¿Estoy sembrando, estoy cosechando o estoy mirando cómo los demás trabajan? ¿Estoy haciendo todo lo posible para que la gente cambie de muerte eterna a vida eterna? ¿O me conformo con que el culto esté bueno? La clase de escuela bíblica estuvo brutal. Hay que regresar el domingo que viene. ¿O estoy buscando con toda mi fuerza? Estoy buscando con todas las intenciones del mundo el momento perfecto para cuando esté en aquella fila en el supermercado, escuchar a la persona que está teniendo un momento difícil y quizás no lo haga ahí en la fila para que no pare en la fila, pero cuando salga le diga, yo quiero orar por ti. O quizás es en la universidad donde está esta persona que ya está bien ansiosa, no ha podido comer, lleva tiempo sin poder dormir bien y cuando sale del examen te dice, me colgué. La estoy pasando malísimo. Tengo un montón de problemas. Yo no sé si pueda regresar a casa de mi papá y decirle que me colgué. Y que tú le invites a comer primero, porque ya les dije que tenía hambre. Invítalo a comer. Y después ora por esa persona. ¿En cuál de los dos estamos nosotros? ¿En los que sembramos o en los que cosechamos? El problema es que nosotros queremos hacer las dos. Queremos sembrar y tiramos la semilla hoy y ya estamos como si fuese Navidad buscando. Quiero ver la primera hojita. Estoy loco por ver ese fruto. Y Jesús está diciendo, unos siembran y otros cosechan. Sería brutal que pudiéramos hacer las dos. Pero no todo el tiempo es así. Estoy convencido más y más que como comunidad debemos parecernos más a la tribu de Isaacar. Aquí está la cita central. El tiempo en el que vivimos nos demanda tener el discernimiento para entender las señales de los tiempos y saber qué camino tomar. El tiempo en el que vivimos nos lo exige. Nos exige que la iglesia sea relevante en la comunidad. Nos exige que estemos atendiendo los problemas críticos que sufren nuestra gente y nuestro país. Nos exige que dejemos de estar haciéndonos de la vista larga para las cosas importantes. Y nos exige que despertemos y dejemos de estar perdiendo el tiempo en cosas que no son importantes. Que miremos las señales de los tiempos, que miremos los campos y digamos, está listo para la cosecha. Y si tú piensas igual que yo y saliste de este mensaje diciendo, sí, tengo que despertar, algo tiene que cambiar, quiero que te pongas de pie ahí donde estás y me acompañes en esta oración. Señor, te doy gracias por el gran privilegio que es ministrar, Señor, y trabajar en la iglesia, servir, Señor. Poder ver todas las cosas brutales y todas las cosas buenas que tú haces por medio de nosotros que somos personas que fallamos tanto y que somos tan débiles, tan inconsistentes. Sin embargo, tú te places, Señor, en llamarnos a trabajar y ministrarle a las personas más importantes, Señor, la humanidad, por quien tú entregaste a tu Hijo, Señor, para que tuviéramos acceso a ti y a la vida eterna. Te pido, Señor, que así mismo como tú trabajaste en mi corazón preparando este mensaje y me hiciste las preguntas incómodas, las preguntas difíciles, que así mismo como tú lo hiciste conmigo, tú lo hagas en cada uno de los corazones de los que están escuchándonos y en cada uno de los corazones de las personas que están viéndonos por internet.
Y si todavía no le has dado tu corazón a Jesús, te digo que este es el momento perfecto para que despiertes y mires cuán bueno es el Señor. Dios te bendiga.